el juicio va, como el juicio anterior, va a requerir el debido proceso legal, o sea, los abogados de ambos lados van a estar, van a haber argumentos de ambos lados por escrito y también argumentos orales, o sea, el presidente va a tener derecho de presentar su versión de los eventos y sus razones para decir que aunque pasó lo que pasó, no es correcto, no es justo seguir con esta condena. Y un argumento también va a ser el argumento constitucional de que el juicio político es para sacar un presidente que ha cometido delitos encontrados por el Congreso y si ya ha salido, ¿para qué? Entonces, esto es sería la primera vez que ha pasado esto con un presidente y con otros funcionarios nunca ha llegado a este punto de decidir esta cuestión. Es una cuestión abierta, constitucional, procesual, pero si van a seguir, este proceso va a ser como antes, pero el impeachment, o sea, el encauzamiento de la Cámara no requiere que el presidente tenga oportunidad de poner su defensa, su argumento, aunque tradicionalmente se ha permitido eso, pero en este caso no. Pero para condenarlo, el Senado tiene que hacer un juicio bajo las reglas del Senado y ese juicio requiere que ambos lados, como en cualquier juicio en este sistema judicial nuestro, cada lado tiene su oportunidad de presentar sus pruebas, sus argumentos y el juez que va a presidir sería el presidente de la Corte Suprema, señor Roberts, va a tener un papel más simbólico porque realmente se va a seguir con las reglas del Senado, pero si por acaso hay algún problema, él tendrá su potestad, ¿no? Su poder como básicamente presidente del foro. Ok, este proceso en el Senado, ¿verdad? Iniciaría tentativamente después del 20 de enero. Ya usted me dice que no tendría algún, digamos, sentido, tomando en cuenta que ya Trump no sería presidente para ese momento, ¿no? Pero igual el proceso se realizaría. Entonces le pregunto, ¿esto podría terminar con una inhabilitación del presidente Trump de cara a los próximos 4 años? ¿Existe esa posibilidad? Tendría que tener la condena. Y una vez que haya la condena, se puede hacer una votación de sacarlo para el futuro, pero para condenarlo tendría que tener 2/3 partes, ¿no? Entonces, hay que tener la condena para poder después hacer la resolución de un remedio adicional podría ser esa prohibición, pero no pueden hacer esa prohibición sin tener la votación de, digamos, de 2/3 partes, sí. En ese sentido le pregunto porque en este momento tenemos un Senado prácticamente partido a la mitad, 50-50. Sí. ¿Cree que los demócratas pudieran tener esos 66 votos? 67, sí. 67 votos necesarios para lograr una medida de este tipo. Hoy día yo no sé, pero no tiene que decidir porque mucho va a depender de la percepción de cómo está el público, cómo está, o sea, es un proceso político y el público ahora está muy preocupado con temas muy grandes e importantes, la pandemia, la economía, educación, salud, o sea, el país está en crisis, el país, entonces sí hay una percepción de que el público dice vamos a dejar Donald Trump atrás, vamos a enfocar en otras cosas, podría haber un precio político por seguir, pero sí hay esos ánimos todavía. Bueno, los demócratas controlan el Senado, entonces si ellos quieren hacerlo, podrían hacerlo, pero para los senadores republicanos tendrán que tomar en cuenta cómo están los votantes y cómo son republicanos, cuál es la percepción de los votantes republicanos. Entonces ellos tienen, para básicamente apaciguar ambos lados, podrían criticar al presidente y decir que fue correcto lo que hizo la Cámara, pero ¿para qué vamos a seguir con esto? Y entonces votar no en la condena, claro, pero no justificando lo que hizo el presidente. Entonces, como el presidente ya salió de la Casa Blanca, entonces ellos tendrán ahora la oportunidad de estar con un pie en ambos lados, ¿no? O sea, claro, si esto hubiera acontecido hace un año, tendrían que tomar una decisión. Otra realidad, claro. Correcto, correcto, así es. En ese sentido, el propio Biden, en el comunicado que emitía anoche, él decía que le pedía al Senado que no que concentrara los esfuerzos en lo que es el proceso de su agenda, en este caso en la confirmación de su gabinete.
¿Cree que este llamado de Biden podría hacer que ese juicio político quede en un segundo o tercer plano y darle prioridad, tomando en cuenta que son mayoría ahora en el Senado, a esa confirmación que él necesita? Él sabe que lo más importante es avanzar con su gabinete, su gobierno. Como dije, hay muchos problemas grandes en el país. El público quiere soluciones, quiere progreso, pero Biden ha dicho que él cree que el Senado puede hacer las dos cosas, o sea, cumplir con sus obligaciones constitucionales con el juicio político y también avanzar confirmando los nominados y haciendo el proceso normal del gobierno. Pero señor Biden tendrá que tomar la decisión de qué está en el mejor interés del pueblo, ¿no? Porque si él dice que no es bueno para el país, para la unificación del país, seguir con este proceso de condena contra Donald Trump cuando ya salió de Casa Blanca, él podría decirle al señor Schumer, por favor, para con esto y ser un poco más magnánimo. Él podría, yo creo, ganar muchos puntos políticos con el pueblo si él quiere volver a la normalidad y a la tranquilidad y eliminar o limitar el rencor en el país. Él podría ser muy, eso podría ser un gesto muy unificador, decir que ya el presidente salió, ya la Cámara registró su desaprobación y ha tenido el presidente una condena casi universal de ambos partidos, aunque los republicanos no votaron mayormente por el impeachment. Entonces, Biden tiene la opción política de parar esto si quisiera, pero tendrá mucha presión de no hacerlo. Entonces, hay que ver poco a poco cómo van a reaccionar. Particularmente de una persona como Nancy Pelosi, que ha tomado este juicio político casi como personal, porque ha sido la que ha estado allí en esto. Por último, ya para concluir, ¿cómo queda Trump ayer emitió un mensaje donde le decía a sus seguidores, no apoyo la violencia, si usted está en lo violento, no está en mi movimiento? Y en ese sentido quiero preguntarle cómo queda ese movimiento, porque es un presidente que tiene más de 70 millones de personas que votaron por él. ¿Qué cree que va a ser del futuro de ese movimiento ahora con Trump fuera de la Casa Blanca? Bueno, Trump tenía su movimiento, su base, gente que realmente lo quiere, sus fanáticos, su base animado, eso existe, pero los 5 millones de personas que votaron por Trump representa una coalición de muchos votantes con motivos diferentes. O sea, hay la base que realmente lo quiere mucho y hay otra gente que apoya las políticas de él, que él tenía buenos resultados, especialmente hasta febrero, antes de la pandemia, aunque él tiene muchos defectos personales, defectos de carácter, estilo, etcétera, pero logró muchas cosas buenas. Hay gente que apoya eso y también hay gente antiizquierdista que tiene más motivado por oposición a la agenda de los demócratas. Entonces, esa coalición tiene muchas personas, pero yo creo que una cosa que los republicanos en esa coalición van a darse cuenta es que Donald Trump trajo malos resultados políticos en su actuación después de la elección. O sea, él perdió la elección, él podría haber dicho, mira, fue la pandemia, es injusto, pero aquí estamos. Él puede presentar sus reclamos respecto a las irregularidades y fraudes más pequeños, pero no hubo pruebas para revertir la elección, y cuando el colegio electoral votó, él debería haber parado y enfocado en Georgia, su irresponsabilidad de hacer la elección en Georgia un referéndum sobre él y sus reclamos ridículos de revertir la elección después de perder las causas judiciales, después de la votación del colegio electoral con cada estado certificando. Entonces, eso fue horrible lo que él hizo para el partido, porque la agenda de Donald Trump, si él quiere hacer el país grande con buenas políticas económicas, línea dura con China, defender el pueblo, mejorar reformas de regulaciones, energía barata, todo eso requiere control del Senado. Y también si él quiere investigar con el Senado, podría hacerlo. Él entregó todo el poder a los demócratas por su irresponsabilidad, y el público se va a dar cuenta, porque la gente motivada por oposición a la izquierda va a ver que ahora Donald Trump entregó para ellos. ¿Cómo queda ahora un partido republicano que ayer vimos a 10 congresistas votar a favor del juicio político? ¿Cree que el partido republicano tiene ahora la tarea de reunificarse después de esto? Bueno, hay que unificarse y es delicado porque hay que escuchar y acomodar los votantes del nivel, digamos, más modestos, los que estaban más
aficionados del discurso populista de Donald Trump, él reconoció problemas legítimos de gente y buscó políticas para mejorar la situación económica de esa gente y tenía éxito. Hay que escuchar el populismo, la gente que está compitiendo con productos extranjeros, con inmigrantes a nivel bajo del mercado laboral. Hay que escuchar eso y buscar oportunidades para esa gente, pero por otro lado hay que buscar buenos resultados y la irresponsabilidad de Donald Trump perjudica eso y hay que buscar políticas sensatas. Entonces, Donald Trump respondió a puntos muy razonables. Él defendió el país, la historia, las tradiciones. Él se defendió contra la cultura de woke, la gente que está criticando este país como sistemáticamente racista. Todo eso es legítimo y en esos temas el Partido Republicano puede enfocar en un programa de gobierno que la mayoría del pueblo podría aceptar y querer, pero política en vez de personas.